Queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas. Hemos terminado el capítulo 1, iniciamos capítulo 2. Espero hoy no tener las dificultades técnicas de la última vez, creo que no, creo que va bien, ¿sí? Está muy bien. Bueno, Evangelio de Lucas, capítulo 2, vamos a leer los primeros 20 versículos. Creo que a las 11 hay misa. Estaba escuchando las campanadas. Esto de modo, no es parte del estudio, pero estaba interesante. Lo de las campanadas de una iglesia es para como una convocatoria. Lo tocan ahora y dentro de unos minutos van a tocar de nuevo, así que no se asusten. Después hay diferentes tipos de campanadas. Pero eso es histórico, ¿no? Tremendo. Muy interesante. Para ciertas oraciones también hay campanadas. Justamente hay una oración. No se asuste. Estas cosas del catolicismo. El Ángelus. Tienen ellos una oración que se llama el Ángelus. Y es interesante pues tiene que ver con esto que estamos leyendo en Lucas. La aparición de los ángeles. Y el anuncio. El Ángelus habla de eso, del anuncio y la venida de Cristo. Pero bueno, obviamente el catolicismo lamentablemente ha deformado, ¿no? Esas cosas. Pero es interesante. Nosotros no vamos a poner campana el día que tengamos nuestro... ¿Sí? Algunos quieren campana. Bueno, ahí veremos. Bueno, Lucas, capítulo 2, versículo 1, dice: aconteció en aquellos días... Estamos hablando de los días en que pasó ya el nacimiento de Juan el Bautista, la profecía de Juan el Bautista. Todavía María no había tenido a su hijo y ahora lo vamos a ver eso. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron
de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Nuestro Dios, te pedimos una vez más, Padre, que tu palabra sea el instrumento que en esta mañana y en toda la semana nos asombre, nos lleve a reflexionar sobre estas cosas y que nuevamente, Señor, esto encienda nuestro corazón, porque tú eres digno de ser alabado por estas cosas. Tú eres el mayor gozo en la vida de los creyentes. Y gracias por esta misericordia que has tenido de buscarnos, de rescatarnos y de ahora ser parte de tu pueblo. Qué bendición, Señor. Guárdanos en esta mañana, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo extraordinario en medio del ordinario, así le puse de título. No es inspirado, no se preocupe. Los títulos que le ponemos, tanto yo como los hermanos que predican, no son títulos, son subjetivos. Pero le puse así porque es notable, ¿no? Cómo Dios cumple sus planes y cómo toma la iniciativa. Esta es una frase que me va a escuchar decirla muchas veces a lo largo de Lucas porque es un tema clave en Lucas, el tema de cómo Dios cumple sus planes y cómo Dios toma la iniciativa. Eso es algo fijo que me va a escuchar decirlo. Pero acá lo notable es que Dios hace eso cuando la gente está en otra. La gente está en su mundo, diríamos. Está en otra. Y Dios, aún así, lleva adelante sus planes. Y Dios toma la iniciativa porque es Dios el que tiene, si se fija ahí en el pasaje y en lo que hemos visto ya, es Dios el que tiene que tomar la iniciativa para dar los anuncios. No es que la gente está buscando a Dios. Dios tiene que hacer cosas extraordinarias en un mundo que vive en la suya. Y así pasa, ¿no? Así nos pasa. Pensando en esto, y discúlpeme que voy a ser autorreferencial, no me gusta eso, pero me estaba acordando esta semana cómo hay ocasiones en que vivimos en la nuestra, ¿no? Y nos pasa. Hace muchos años atrás me pasó una situación que hace como más de 30 años. Estoy pensando ahora imagínense, el que tiene más de 30 años se estrenó en Buenos Aires una película en un cine. Había una calle en Buenos Aires, quizás los que son de Buenos Aires la conocen, que era la calle de los cines, la calle Lavalle. Tremendo, cantidad de cines, y los que éramos más jóvenes de videojuegos. Ahí estaban los famosos fichines. No se hagan los que no saben de esas cosas. Y en la calle Lavalle había, estos cines y se estrenó hace como 30 años atrás una película que hasta el día de hoy sigue sacando secuelas, que es Jurassic Park. Más de 30 años, año 93, 92, 93 por ahí. Se estrenó Jurassic Park. Claro, para la época te volaba la cabeza porque impresionante los efectos, las cosas que tenía esa película. Vino un primo de Buenos Aires incluso a verla, imagínense el evento. En realidad el primo vino por otra cosa, pero ya que estábamos, nuestros padres nos llevaron a ver Jurassic Park, ahí a la calle Lavalle. Impresionante la cantidad de gente, porque era una calle, en la época de los cines era muy concurrida, un montón de gente, entraba mucha gente, salía mucha gente, era tremendo. Lo que no sabíamos con mi primo, que fuimos a ver esta película, es que entre el público donde nosotros habíamos ido, había un famoso guitarrista de una famosa banda que en ese momento estaba en Buenos Aires y que estuvo dando conciertos. Claro, además de toda la gente normalmente que iba a los cines, además de eso veíamos
corridas, veíamos cámaras de fotos, cosas. Claro, porque había alguien famoso ahí en medio de. Y nosotros ni enterados, estábamos en otra, totalmente. Luego entendimos, ¿no? Todo era por este sujeto que estaba ahí, entre la gente, casi de incógnito. Y así pasa, ¿no? Con los famosos, cuando viene River acá, va toda la gente. Bueno, acá tenemos en esta historia al ser más importante del universo. No hay nadie más importante. No hay nadie que supere al Señor Jesucristo. No hay nadie, pero nadie se entera. Así como nosotros en el cine, no tenemos ni idea. Y acá nadie se entera. Pasa desapercibido. Si se va fijando, las cosas pasan como de manera silenciosa. Y Dios elige personas que no serían las personas habituales que alguien eligiera para semejante anuncio. La persona, el ser más importante del universo. Usted conoce la historia, ¿no? Esto que hemos leído creo que no sé cuántas veces lo habremos pasado. Espero que frente a este pasaje y a estos eventos que estamos leyendo no ponga piloto automático, por favor. Permita y pídale mientras tanto al Señor en oración que le asombre, que esto le asombre, que esto le lleve a reflexión, porque esto es tremendo lo que está pasando y nadie se entera. Esto no debería ser tan obvio, no debería ser tan obvio. No deberíamos acostumbrarnos a la palabra de Dios al punto tal que ya no nos interese, que las cosas del Señor ya no nos interesen, porque nos acostumbramos. Ya lo sabemos, esto, Germán, esto del nacimiento de Jesús ya lo sé, pero lo que significa es algo que debería todos los días asombrarnos. Y esa es un poco la idea de nuestro pasaje, o lo que debería producir, asombro y reflexión ante la venida del Señor. Asombro y reflexión ante la venida del Señor. Eso debería producir. Esa es la idea que trataremos de no olvidarnos a medida que vayamos avanzando. Porque aún en lo que nosotros consideramos ordinario, Dios sigue cumpliendo sus planes. Y lo vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver eventos ordinarios en aquel lugar. Y ahora voy a explicar esto de ordinario, porque sé que puede sonar como vulgar y tiene esa connotación. Pero de versículos 1 al 7 vamos a ver eventos ordinarios en aquel lugar. Después vamos a ver en segundo lugar eventos extraordinarios en la misma región, versículos 8 al 14. Y finalmente vamos a ver los resultados de lo extraordinario en lo ordinario. Porque hay resultados cuando Dios actúa de esta manera. Leemos, versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Los eventos ordinarios. Bueno, esto le puse de título así, tampoco está inspirado el título. Porque, claro, lo ordinario se aplica a todo lo que sucede con frecuencia. Tiene una connotación negativa, pero también decimos algo ordinario cuando es del orden normal. Es algo que pasa, que no tiene nada de extraordinario. De hecho, se usa a veces en el ámbito político cuando se habla de las sesiones legislativas ordinarias. Algo habitual. Pensando en el catolicismo tiene en su liturgia tiempos ordinarios, en donde no son tiempos de fiestas, no es Pascua ni nada de eso, sino que son tiempos ordinarios. Un sinónimo es algo habitual, algo normal, algo frecuente, algo rutinario. Y esto que estamos viendo acá, el relato comienza de esa manera, con algo totalmente común que era en el Imperio Romano,
que es el tema de los empadronamientos o los censos. Esto era totalmente común. El imperio usaba estas cosas para recaudar impuestos, para tomar datos de la gente, cuánta gente había en el imperio, y de esa manera podía aumentar sus arcas, ¿no? No voy a decir nada. Pero así se manejaban, ¿no? Ellos estaban interesados en eso. La política no ha cambiado en ese sentido mucho. Y así comienza. Entonces los gobernantes que se mencionan acá, Augusto César, que era el emperador, ¿no?, de Roma en ese momento, y Cirenio era como un gobernador de la parte de ahí que habitaban el norte. Eso es el norte de Palestina, Siria. Pero es interesante que mientras los gobiernos están ocupados, enfocados en estas cosas, Dios está enfocado en otras cosas. Y eso es precioso verlo. No lo dice el texto, pero Dios está usando soberanamente esta situación ordinaria que representaba el juntar datos para sus impuestos. Y Dios lo usa con sus fines soberanos. Es un tiempo real, es un contexto histórico real. No es como otras religiones que se basan en fantasías o en qué cosas más raras. No. Acá Dios está actuando en la historia. En algún momento dijimos, Dios es el que hace la historia. Y Dios está usando este tiempo y esta situación, ¿no?, para llevar a José y a María a Belén. Eso es notable. En el lugar donde nacería el Salvador. Dios haciendo esto, ¿no? Versículo 4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Todavía estaba embarazada. Fíjese, hay un énfasis, en primer lugar, acerca de la casa de David. 2 veces se menciona ahí en versículo 4, pero en todo en este capítulo 1 y capítulo 2, 5 veces se menciona a David. Es un énfasis. 5 veces. En total Lucas lo menciona 12 veces, en todo Lucas. Pero solamente en estos primeros capítulos 5 veces. Imagínense que la repetición para esta época era algo importante, era algo enfático. En 1:27 nos dice, en el anuncio del nacimiento de Jesús, que José era de la casa de David. Versículo 32, cuando describe a Jesús, dice que el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En versículo 69, en la profecía de Zacarías, dice que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Bueno, versículo 4, vimos ahí 2 veces, la ciudad de David, la casa y la familia de David. Después en versículo 11 de nuevo va a decir que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Hay un énfasis de cómo Dios está cumpliendo sus planes. Como esto no es un comentario al pasar de Lucas, de la casa de David o de la familia de David. Está diciendo, Dios está cumpliendo sus planes, está cumpliendo el pacto con David. Está cumpliendo el hecho de que Dios le va a dar el trono y la autoridad a este rey que va a reinar para siempre. Vamos a ver más adelante que María también era de la casa de David. Hay clarísimo el énfasis. Está haciendo foco en ese pacto. Pero además coloca algo que ya lo ha anunciado antes el ángel Gabriel, de que iba a quedar embarazada. Estaba embarazada, encinta, desposada, o sea, todavía no había tenido relaciones con su esposo, su futuro esposo. No tenía relaciones. Pero milagrosamente Dios había logrado la concepción virginal, lo que conocemos como la doctrina de la concepción virginal. Y entonces también Lucas está haciendo un énfasis en eso, lo dice, y lo dice como en 2 partes. Estaba desposada con él
y estaba encinta. Quiere ser enfático en eso también. Versículo 6 dice: y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, esto es difícil a veces de entender, ¿no? Porque ha pasado tanto tiempo y la forma en que hoy, allá tenemos una futura madre, la forma en que hoy se manejan esas cosas, claro, hoy hay ecógrafos, hay, bueno, si es por cesárea, ya hay una cesárea programada. Acá no, acá María llegó el tiempo, dice, el cumplimiento de dar a luz. Está haciendo énfasis no solo en los 9 meses, obvios, sino también en el cumplimiento de Dios, que le había dicho: vas a tener un hijo, y le vas a poner por nombre Jesús. Dios está cumpliendo sus planes, fíjese, y le dice detalles importantes que parecen, muchas veces los leemos al pasar, pero le dice: va a nacer, vas a dar a luz, y dio a luz un hijo primogénito, dice. En capítulo 8 vamos a ver más adelante que Jesús tenía hermanos. Es decir, que María concibió virginalmente a Jesús. Pero después, claro, una vez que se casó, dejó de ser virgen y tuvo otros hermanos. Y está marcando eso Lucas, su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. No eran Pampers. Obvio. Ni siquiera eran pañales, eran telas, eran trapos, que no funcionaban como pañales, funcionaban. Yo no sé si ha visto en algunos lugares, aún se hace todavía eso de envolver a los bebés, los dejan como un capullito, quedan preciosos, pero no sé, están todos así, pero los envuelven. Y eso significa, son trapos, envolturas. Y lo acostó en un pesebre. El pesebre era... Esto todo, yo sé que todos se lo saben esto, ¿no? El pesebre era el comedero literalmente es comedero la palabra. Pesebre es como una transliteración, pero es comedero, donde comían los animales. Que podía ser un lugar, como una fuente de material, o podía ser un lugar que había pasto. Porque el comedero funcionaba tanto para tomar agua de los animales, o como para comer el pasto. Se calcula que era el de comer el pasto, no creo que lo haya puesto en el agua, no cerraría, ¿no? Sería como Moisés. Pero María lo puso ahí, en el pesebre. Es hermoso estos detalles, porque ¿cuál es el punto que quiere mostrarnos Lucas, no? Quiere mostrarnos que es ordinario esto. Es todo muy común. La humildad con la que vino el Señor Jesús a este mundo. No vino el Señor con todo su poder. No vino para que estaba en todo su derecho venir a aplastarnos con su presencia. No vino así. Vino en humildad. Lucas quiere poner un punto alto en esto. Y lo va a hacer a lo largo de todo el Evangelio, acerca de la humildad del Señor Jesús, de su presencia calma. Vino de tal forma, y de hecho esto se puede incluso aplicar a nosotros, vino de tal forma que la gente le resistió, la gente se burló, la gente le escupió. De la misma forma hoy, de esa manera vino el Señor. A un punto de humildad que cualquiera lo puede rechazar. Le podrían hacer hasta daño, ¿no? En un pesebre. De esa manera vino Jesús. Y eso es lo que quiere marcar Lucas acá. No solo los gobernantes acá, sino todas las personas. Es como que no entienden o están en otra. Y de hecho no les importa esta familia y este bebé. Porque no encontraban para ellos lugar en el mesón, dice a lo último.
Que eso sabemos y decimos, uy, qué descorazonado. Y sí, la verdad que sí, porque imagínense, humanamente hablando, saquemos el hecho de que era el Señor Jesucristo. Pero humanamente hablando, usted ve una mujer embarazada. Le da, ¿no?, la fila para el supermercado, ¿no? Se lo da. A menos que no la vea, no sé. Le da el asiento del colectivo. Se lo da. Hay como una preocupación por la... Es una situación delicada y uno naturalmente actúa sobre eso. Pero acá ni eso, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Fíjese cómo sigue el relato. Es todo lo común y no hay nada extraordinario todavía. No ha pasado nada. De hecho, dice versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto también era muy habitual, era muy común. Los pastores cuidando a las ovejas. Muy probablemente, algunos calculan las fechas. Muy interesante, esto me encantó. Que es muy probable que esas ovejas fueran las que estuvieran destinadas para el sacrificio por la época en que está naciendo Jesús, que es cercano a la Pascua. Algunos calculan y dicen, es muy probable que estos pastores estuvieran cuidando las ovejas que finalmente iban a ser sacrificadas en el templo, estaban ahí cerca del templo. Es notable eso. Bueno, el texto no dice nada, obviamente, es probable, ¿no? Tampoco hagamos un... Es probable. Pero para la época el rol de los pastores de ovejas, de hecho uno lo puede ver a lo largo de la Biblia, el rol que cumplían los pastores de ovejas era un rol despreciable. Eran gente marginal, eran en la escala social, diríamos, venían los leprosos y después venían los pastores de ovejas, más o menos, estaban ahí peleando el puesto. Esto es asombroso y esto debería hacernos reflexionar, ¿no? Porque lo más bajo de la sociedad, lo más bajo iba a ser lo primero que iba a saber, a conocer acerca de la venida del Señor Jesús. Ya lo había conocido Elizabeth y Zacarías, lo había conocido María y José, pero acá fuera de las familias involucradas son los primeros que van a conocer esto. Van a conocer a este Señor del universo, a la segunda persona de la Trinidad. Es increíble, realmente debería asombrarnos porque a veces esperamos que el Señor se manifieste a ciertas personas y no a otras. Y hay prejuicios en nuestro corazón, ¿no? Y estos pastores de ovejas nos marcan eso, que son los más despreciados. Y son, sin embargo, elegidos para un evento de esta manera. Pablo en 1 Corintios, no lo busques, se lo voy a leer, nos recuerda esto, que así actúa Dios. Detrás de esto hay una elección de Dios, y Dios actúa de esa manera. Dice 1 Corintios 1, 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, está hablando del llamado, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito dice? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es notable, esto es lo que está haciendo Dios acá con estos pastores. Eso es lo que hace Dios en el corazón de los creyentes, ¿no? Nos hace ver finalmente que Dios ha sido en su gracia el que ha elegido a estos pecadores. No hay nada de notable. Al contrario, somos lo menospreciado de este mundo. No deberíamos, de ninguna manera, los creyentes deberíamos buscar
la tolerancia de este mundo, el aplauso de este mundo, los likes de este mundo. De ninguna manera, porque Dios ha elegido lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. No busque... Perdón, esto es un paréntesis, ¿no? Me voy. Vuelvo a los apuntes. Pero es notable eso. Dios eligió pastores de ovejas. El judío sabía cuando leía pastores de ovejas, ¿cómo puede ser? ¿Se acuerda de David? A David ni en cuenta lo tenían. No, los hermanos, ¿viste? Van pasando. Yo me imagino la escena esa de la elección de cuando lo ungen a David por rey, ahí en 2 Samuel, 1 Samuel. Es notable. Pero no tenés ningún hijo más, le dicen a Isaí. Ah, sí, tengo uno. Hasta el propio padre lo despreciaba a su hijo porque era un pastor de ovejas. Ah, sí, tengo uno más, allá atrás de las ovejas. Debe andar. Así Dios elige lo más bajo. Dios elige. Versículo 9, volviendo a Lucas. Acá empieza como que nos lleva en tensión Lucas, y acá empieza lo extraordinario. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Acá está, yo creo que muchos comentaristas coinciden en que este es como el versículo central del Evangelio de Lucas, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el primer registro cronológicamente del Nuevo Testamento en donde se anuncia el Evangelio. Este es el Evangelio. Ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. La buena noticia de gran alegría, dice, para todo el pueblo. Y vemos como con Zacarías acá, fíjese, la aparición del ángel generó temor en estos hombres. Claro, generalmente generaba eso, producía eso, miedo. La palabra en el original ahí es phobos, de donde viene nuestra palabra fobia. Un miedo tremendo, con una connotación a escapar, a irse de ahí. Por eso el ángel no lo dice acá, parecería que los frena, ¿no? Y le dice: no temáis, no temáis. No se vayan. Esto es algo extraordinario para personas marginadas. Piensen en eso, ¿no? Personas rechazadas socialmente. Se les aparece el ángel. Personas que, esto también otro detalle, personas que normalmente por su trabajo, por este trabajo de cuidar a las ovejas, no podían ni siquiera asistir a servicios religiosos, porque eran despreciados, no por la suciedad, no piense, sino porque tenían que estar constantemente, cuidar de las ovejas, que no viniera un lobo y se las comiera, y tenían que estar permanentemente. Y entonces ni siquiera tenían la posibilidad, y los religiosos lo sabían, y por eso los despreciaban aún más, porque decían: no, estos se la pasan laburando. Y a estos se les aparecieron los ángeles. Es tremendo. Y sin embargo, otra cosa que se te viene de lo que uno va leyendo, eran los más despreciados, eran los que no podían ir a los servicios religiosos, pero sin embargo eran los que cuidaban el elemento quizás más importante de las ceremonias religiosas de los judíos, que eran las ovejas. Era como que Dios está revirtiendo todas esas cosas. Os doy nuevas, dice. Os doy nuevas de gran gozo. Literalmente es: los evangelizo. La palabra es: os doy nuevas de gran gozo, los vengo a evangelizar. Les vengo a dar la mejor noticia. La mejor noticia, versículo 11, que os ha nacido hoy
en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esta es la mejor noticia. No hay mejor noticia que esta. No hay buena nueva que genere más gozo para el creyente que saber que ha nacido el Salvador. No hay noticia mejor, o no debería haberla. No debería haber una noticia que equipare. Esto debería ser, bueno, lo vamos a ver después, los ángeles explotan de alabanza. Porque esto es lo más espectacular. Y el ángel usa una expresión extraña, ¿no? Porque dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David. En realidad, concretamente, uno si piensa, dice, no, le nació a José y a María en el pesebre. ¿Cómo os ha nacido? ¿Por qué usa ese plural? Como que a ustedes les nació. No, si le nació a sus padres. Es como si yo me apropiara de, no sé, de los hijos de Nico y diría, me ha nacido Luciano. No, les nacieron a ellos. Pero acá lo que está marcando Lucas con esto es justamente este mensaje para nosotros, que nos ha nacido. O sea, ha venido a quienes Dios elige. El que iba a visitar este mundo les ha venido. Ese es el sentido, de les ha nacido. Este Salvador, este ungido, el Mesías, el Señor mismo, con toda su autoridad, les ha nacido a ustedes, los que van a ser creyentes, les ha nacido hoy. Se ha cumplido, lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Y como dijimos, algunos creen que este es el versículo principal de Lucas. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Me encanta una frase de J.C. Ryle sobre esto, y cito, dice, las tinieblas espirituales que habían cubierto la tierra durante miles de años iban a desaparecer. El camino al perdón y a la paz con Dios iba a ser abierto a todo el género humano. La cabeza de Satanás iba a ser aplastada. Se iba a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. Se iba a proclamar la poderosa verdad de que Dios podía ser justo y, sin embargo, por amor a Cristo, justificaría al impío. Ya no había que ver la salvación a través de tipos y figuras, sino abiertamente, cara a cara. El conocimiento de Dios ya no estaría restringido a los judíos, sino que sería ofrecido a todo el mundo gentil. Los días del paganismo estaban contados. Estaba a punto de ponerse la primera piedra del reino de Dios, la piedra angular. Si esto no eran buenas noticias, no ha habido nunca noticias que merezcan este nombre. Me encanta esa frase. Si esto que estamos leyendo, Lucas, si esto no son buenas noticias, mi hermano, no ha habido nunca noticias que merezcan ese nombre. Cuando, bueno, quizás lo puede usar como un gancho para el evangelio, ¿no? Cuando alguien le diga, ¿sabes que tengo una buena noticia? ¿Sabes que yo también? Mejor que la tuya. Siempre es mejor que la tuya. Siempre es mejor la noticia del evangelio que cualquier otra noticia. Y es notable esto, versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. No es esa la señal. El niño envuelto en pañales era algo muy habitual. La señal es esta, acostado en un pesebre. Eso no era habitual. Un niño nacía con sus parteras o en una casa. Es como si hoy dijéramos, no sé, nos apareciera un ángel. Estamos imaginando, ¿no? Ficción. Y nos dijera, no, iban a encontrar al niño con pañales, pero acostado en el baño de la terminal. No sería común. Esa es la señal. El pesebre.
el comedero de animales. Y repentinamente, de nuevo, lo extraordinario. Y repentinamente, versículo 13, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De nuevo, una escena, pero acá ya no tenían miedo los pastores, pero es una escena poco común, en medio de personas comunes, de marginados. Una multitud, miles de ángeles, imagínense. Yo esta semana buscaba esta canción, estas dos líneas que los ángeles dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es una... se ha hecho muchísimas. De hecho, de Navidad hay un montón de canciones. Pero se hizo una, Antonio Vivaldi hizo una que se llama Gloria in excelsis Deo, que quizá la ha escuchado usted, si le gusta la música clásica, y si no le gusta, búsquela y trate de recordar estas escenas de Lucas y trate de ponerse en la piel de los pastores. Es muy limitado. Vivaldi trató de hacer algo que es imposible de imitar, ¿no? Que es la voz de los ángeles, pero es notable cómo buscan, esto es un paréntesis, buscan como agregarle voces a Gloria in excelsis Deo con música clásica, ¿no? Una cosa te vuela la cabeza. Y son seres humanos. Imagínense los ángeles, lo que debe haber sido. No sé. Y esto pasó. Glorificando a Dios en dos líneas, diciendo cosas que el ser humano jamás podría alcanzar, si se fija. Dos cosas que el ser humano jamás podría alcanzar. Una de ellas es la paz. La paz, humanamente nadie la puede alcanzar. Olvídese. Si alguien le dice: no, estoy buscando la paz, Dios solamente puede. Por eso dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Dios está trayendo la verdadera paz. Es lo que dijo Zacarías antes. Y lo otro es esta buena voluntad. Buena voluntad. Ningún ser humano, aunque lo niegue, ¿no? Pero ningún ser humano tiene buena voluntad, que significa el deseo, la inclinación, los afectos por Dios. Ningún ser humano lo tiene. Todos estamos enfocados en los afectos, en las cosas de este mundo, en una falsa humildad, en una falsa bondad que no tiene nada que ver con lo que Dios está haciendo. Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Bueno, Dios, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está, la misma palabra usa. El puro afecto de su voluntad es la misma palabra que esta buena voluntad que menciona Lucas, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí nos hizo aceptos en el amado. Versículo 9, de nuevo usa esa misma palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. El beneplácito de Dios, la buena voluntad de Dios, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios hace esto. Dios es el único que puede darle verdadera paz al ser humano. Dios es el único que tiene buena voluntad, Él da el favor. Ninguno de nosotros podríamos decir: no, pues yo busqué mucho tiempo a Dios. Mentira, buscabas en otras cosas. Fue Dios el que tuvo que venir en esta humildad, en este despojarse e ir hasta la cruz, ¿no? Todavía me estoy spoileando, pero usted ya sabe. Y así. Eso hizo Dios. Eudokia es la palabra, la buena voluntad. En Lucas lo voy a usar de nuevo, en un pasaje hermoso. Lucas 10, 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios de vuelta. Está dando vuelta a la historia, Dios. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Eudokia, así te agradó. Esta fue tu buena voluntad, así lo quisiste. Dios eligió. Y los ángeles muestran, fíjese, muestran emoción acá, cuando explotan de alabanza, porque entienden, los ángeles van aprendiendo, ¿sí? No son omniscientes, no saben todo. Ellos van aprendiendo. ¿Y qué han aprendido, no? A lo largo de la historia uno es tremendo. Han aprendido acerca de nuestro pecado, mucho de nuestro pecado. Han aprendido mucho de nuestra incapacidad, los ángeles. Y ahora Dios está enviando a su Hijo. Y entonces, por supuesto, gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Porque Dios está anunciando la solución. Gloria a Dios. Y en la tierra paz, como dice la Biblia de las Américas, entre los hombres en quienes Él se complace. Dios se complace en manifestar su paz y su gloria a través de una escena humilde de una mujer dando a luz en un lugar que nadie elegiría, eligiendo a hombres que nadie elegiría. Y Dios haciendo esto extraordinario. Y por eso, en último lugar, tenemos que ver los resultados. ¿Qué resultados hay de lo extraordinario en medio de lo ordinario? Bueno, una reacción ya la hemos visto en Los Ángeles, ¿no? Pero bueno, Los Ángeles era algo extraordinario. Pero es una buena forma, ¿no?, de pensar en cómo respondemos a lo que Dios hace. ¿Cómo respondemos? ¿Habría otra forma de responder al Evangelio que la forma en que los ángeles están respondiendo? ¿Habría otra forma? Yo me preguntaba esto, ¿sería correcto que alguien que verdaderamente ha entendido y su corazón ha sido inundado del amor de Dios, que verdaderamente ha entendido que ha sido favorecido, que ha sido perdonado por Dios por medio de Cristo, ¿es posible o sería correcto que su vida siguiera como si nada? Yo creo que no. Yo creo que un verdadero creyente, su vida no seguiría como si nada. Pues sería realmente una cosa asombrosa. De hecho, vamos a ver en los pastores que ellos no siguieron en la suya. ¿Sería compatible con un verdadero creyente una actitud apática hacia las cosas de Dios? Desinterés, indiferencia, pasividad, falta de compromiso frente a algo tan asombroso como es la verdad del Evangelio. Saber que estoy en paz con Dios y que por su gracia estoy en Él debería asombrarme, me debería hacer reflexionar, me debería inundar el corazón al punto tal de que, bueno, no puedo seguir viviendo igual. Las cosas tienen que cambiar. Por el solo hecho de que Dios en su gracia ha enviado a este Salvador. Fíjese en la actitud ahora de los pastores, ¿no? Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, bueno, algunos dirían, oh, qué bajón. Se acabó las luces, ¿no? Bueno, los pastores se dijeron unos a otros, entre ellos, ¿no? Empezaron a charlar. Entre ellos, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Claro, se iban con el asombro este. Vinieron pues, y acá se ve, ¿no?, apresuradamente. Fueron corriendo. Había como 30 kilómetros, calculan algunos. Apresuradamente. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ahí está la señal que les dijo el ángel. Esa es la señal. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Estaban
de vuelta, estaban como explotados, querían, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Tremendo. Fueron deprisa, fueron según lo indicado, no fueron dudando, fueron porque creyeron, vieron esto, fueron asombrados y fueron. No fueron a buscar razones para creer. No eran personas desconfiadas que les dijeron una cosa y bueno, sí, pero lo voy a investigar. Vamos a ver, muchachos, a ver si es verdad esto. Vamos a ver. No, ellos ya creían, su fe había sido alimentada por todo lo que habían visto. No van a comprobar nada, van porque creen. Y además de eso, se manifiesta eso en que lo dan a conocer. Eso también es una evidencia, lo dan a conocer. Y en contraste, fíjese, María, versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Bueno, lo dijimos ya en otra ocasión, esta frase guardar en el corazón habla de tener algo presente, pero en el interior, guardarlo en el corazón, guardar información que después me va a servir para armar el rompecabezas, juntar las piezas y entender mejor. Porque hay veces que nos pasa, ¿no? Que no sabemos todo de una y necesitamos guardar en el corazón. Es muy sabio eso. A veces no apresurarnos, reflexionar, guardar en el corazón y decir, quizá más adelante voy a entenderlo. Pero acá hay gozo en los pastores. Ellos también hay un maravillarse de las personas, ¿no? Cuando escuchan se maravillan. Pero en María hay reflexión en esto. Porque no es fácil, como dijimos, no es fácil entender de primera todas las cosas, todo lo que pasa, todo lo que está pasando acá frente a los planes de Dios, frente a estas verdades que los ángeles han dicho y esto que están contando los pastores. Bueno, hay cosas que quizás no han entendido y lo guardan. Pero es un buen principio que lo dijimos, ¿no? En la idea del pasaje, el asombro y la reflexión ante la venida del Señor. Es algo que tenemos que pedir, mi hermano, esto de asombrarnos frente a su palabra, pero también de reflexionar. Si algo le falta honestamente a los cristianos en esta época, es reflexión. Hay muy poca reflexión. Hay muy poco de detenerse y reflexionar en lo que Cristo ha hecho, en lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. No hay reflexión. Por eso es tan popular y es tan llamativo o atractivo las redes sociales, pues no te ayudan a reflexionar. Los reels o los videos cortitos. Una predicación de 1 hora es una locura para algunos. Es una locura. Y si te pasás de la hora, ya yo le veo la cara a todos, ¿no? Yo ya sé más o menos cuando me pasé de la hora. Pero porque no nos tomamos el tiempo de reflexionar o de asombrarnos frente a la palabra de Dios. Pues es asombroso. Acá en esta escena, en medio de lo ordinario, de lo habitual, en este mundo del Imperio Romano, Dios irrumpió con lo extraordinario. La encarnación, mi hermano, es una doctrina que debería hacernos asombrar, debería hacernos reflexionar. ¿Por qué Dios se tuvo que hacer hombre y venir de esta forma? ¿Qué Dios se equivocó? Dios se equivocó. ¿Cómo va a enviar a su hijo a un pesebre, a María y a José? Qué desalmada la gente. No, todo eso estaba en los planes de Dios. Todo eso. Para darnos un mensaje. Para que los ángeles acá explotaran de alabanza. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Menos. Deberíamos seguir con una apatía espiritual que bloquee nuestra reflexión. Pues muchas veces nos pasa eso. Hay apatía en nuestro corazón y entonces ya no reflexiona.
O estamos tan metidos en las cosas de este mundo que ya deja de ser importante lo que Dios anuncia en su palabra. Eso sería tristísimo. Pero los ángeles dijeron, estas son noticias de gran gozo. Noticias de gran gozo. Es algo que ninguna circunstancia debería nublar. Son noticias de gran gozo. ¿Qué mayor gozo que el cristiano que tiene paz? Paz con Dios. Que está bien. Mi hermano, esto es insuperable. Estas noticias de gran gozo son insuperables. No hay, lo dijimos antes, no hay mayor noticia que nos diga esto os ha nacido a nosotros los creyentes. Dios ha tenido gracia para nosotros. Ha mostrado su favor a nosotros, que no teníamos paz, que vivíamos sin paz, que no teníamos ni buena voluntad ni deseo de buscar a Dios. Dios ha sido el que ha actuado. Por eso gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas, porque Él ha actuado. Y por esa razón, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, ahora los creyentes somos justificados pues por la fe. ¿Y qué tenemos? Tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de Cristo. No porque usted se fue al medio de la montaña a meditar, a hacer nada raro. No, usted tiene paz con Dios por medio de Cristo. Es la única forma que el creyente puede tener paz con Dios. El incrédulo también. La única forma de poder acercarse a Dios es por medio de Cristo. Y es la única forma que va a encontrar esa paz. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Si usted está firme en la fe, no piense que es un campeón. No es un capo de nada. Está firme porque Dios lo mantiene firme. Dios lo guarda. Estamos firmes por Él en esta esperanza y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos, esta es la parte que no nos gusta, en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Y pues me la rebanco. No. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Preciosas cosas en las cuales pensar, ¿no? Reflexionar. Dios envió a su Hijo, os ha nacido hoy para estar en paz con Él. Claro, aquel que no cree en Jesucristo, que no confía en Jesucristo, va a buscar durante toda su vida calmar ese deseo de paz, ese deseo de tranquilidad en las cosas de este mundo. Hay gente que cambia de lugares geográficos, ¿no? No, me voy de Buenos Aires. Es una locura Buenos Aires. Sí, yo viví mucho tiempo en Buenos Aires. Y es una locura. Pero locura era mi corazón, no el lugar geográfico. No pasa por ahí. No, necesito despejar mi mente, dicen algunos. No, hay un problema en el corazón. Y hay cosas que las cosas de este mundo no lo va a dar. Solamente en Dios hay paz, verdadera paz. Hay gente que le escapa a sus responsabilidades porque buscan paz. No, mi familia, hay gente que dice, mi familia me vuelve loco y dejan a la familia, porque buscan paz. O van de un trabajo a otro. A ver, ¿se ha fijado? Hay gente que está en un trabajo y no se banca a nadie
y no, necesito paz. Y entonces va y cambia de un lugar a otro. Y no tienen paz, no tienen paz. Le escapan a eso. Se convierten quizá en su propio jefe porque no soportan a nadie. Y porque quieren paz. La falta de paz incluso lleva a muchas personas a quedarse solos. Porque quieren un punto de paz en donde, claro, no soportan a nadie y piensan que estando solos pueden tener paz. Pero no, la conciencia habla muy, muy fuerte. Leímos el domingo pasado, creo, en Isaías 59, Dios describe a los incrédulos y dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Bueno, algunos dicen, no, pero yo no maté a nadie. Bueno, pero escuche lo que dice Dios acerca del corazón del incrédulo. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No conocieron, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Este es la vida y el camino torcido del incrédulo. Y así éramos nosotros, ¿no? Antes de que el Señor nos alcanzara. Y como dice la profecía ahí de Zacarías, el Señor vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz, porque no había forma. El incrédulo por sí mismo no puede hacer nada. No lo puede hacer. Dios tiene que hacerlo. Dios tiene que hacerlo. Por eso esto es humillante, el Evangelio es humillante, para llevarnos a la oración, al clamor. Si usted tiene familiares, si usted tiene amigos incrédulos, vecinos incrédulos, si usted está orando por las comunidades mapuches, ore mucho, porque usted no va a poder hacer nada. Es Dios el que puede hacer. Dios es el que transforma el corazón. Usted predique el Evangelio, ore, haga lo que tenga que hacer, pero recuérdese, por favor, para que no se frustre, recuérdese que la salvación es del Señor. La salvación es de Él. Dios lo puede hacer. Dice Juan Calvino, y termino con estas dos frases. Juan Calvino dice, cuando la luz de la divina providencia ilumina el alma del creyente, éste es aliviado y libertado, no solo del temor y de la ansiedad extremos que anteriormente lo oprimían, sino de toda preocupación. Porque así como se estremece justamente ante la sola idea del azar, así puede en toda confianza encomendarse a sí mismo a Dios. Esto lo hace Dios. La luz de Dios que llega al alma del pecador y lo hace creyente. William Gurnall, un puritano, dice, la paz de la conciencia no es más que el eco de la misericordia perdonadora. Me encantó esa frase. La paz de la conciencia, que a veces pensamos que es nuestra, no es más que un eco de la misericordia perdonadora de nuestro Dios. Una misericordia extraordinaria, ¿no? Que comenzó en un contexto tan ordinario, tan humilde, y que debería hacernos no solo asombrar, sino reflexionar. Si de esta manera vino el Señor, gloria a Dios, ¿no? En las alturas. Gloria por su paz y por su favor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por este Evangelio. Es asombroso cómo has decidido cumplir tus planes de una manera humanamente imposible. Señor, gracias porque a través de este futuro matrimonio que está teniendo al Salvador en Belén y a través del mensaje de estos pastores marginados, despreciados por todos, de esa manera empezaste a llevar el Evangelio
a muchos. Y pensar en tu providencia y que eso llegó a nosotros es realmente asombroso. Que a partir de personas despreciables hayas usado de esta manera tu mensaje, Señor, para cumplir con tus planes es realmente increíble. Pero queremos darte las gracias y unirnos al cántico con los ángeles y decirte gloria a ti, Señor. Porque sabemos y confiamos que tu palabra todavía tiene poder y hasta el final va a seguir teniéndolo para transformar los corazones de aquellos que están en oscuridad, en tinieblas, para encaminarlos por caminos de paz, Señor. Pero pedimos, por favor, en nosotros, los creyentes, que cuides nuestros corazones. ¿Cuántas veces nos empapamos de lo ordinario y olvidamos este mensaje extraordinario del Evangelio? Por favor, ayúdanos, cuídanos de que las cosas de la semana, de esta vida, de este mundo, no nos arrastren a olvidarnos de quién eres tú, Señor, y la gracia que has tenido. Hoy podemos estar bien contigo y tenemos paz por todo lo que has hecho en Cristo, y por eso venimos a alabarte y queremos asombrarnos, pero también pedimos, por favor, que nos ayudes a reflexionar, Señor, que nuestras mentes no estén divagando en pensamientos que no edifican o en cosas que no tienen nada que ver contigo. Ayúdanos, porque tú nos conoces, sabes cuántas veces nos olvidamos de ti, cuántas veces vivimos de manera impía, Señor. Por eso rogamos, Señor, que nos ayudes por medio de tu Espíritu a volver a estas cosas tan sencillas como es un pesebre, como es la búsqueda de estos pastores. Que guardemos estas cosas en el corazón, Señor, si no las entendemos, para poder ordenar todo lo que sabemos de ti y poder asombrarnos una vez más, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por esta mañana. Guíanos en el resto de las cosas que nos queden hoy, Señor, que todo redunde para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.